Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Dios les bendiga, es un gusto saludar a todo el liderazgo de Misión Cristiana Elín en este inicio de año, continuando la tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, discipulando y mentoreando en nuestras células juveniles. Les saluda José García, bienvenidos a un episodio más de La Guía Juvenil para compartir el estudio de este próximo sábado titulado Bajo el Control Soberano. Y para eso nos acompaña el pastor Melqui Cornejo. Bienvenido. ¿Qué tal, pastor? Gracias a Dios, bastante bien. Un gusto poder estar aquí contigo y una verdadera alegría la que sentimos el poder compartir la palabra de Dios, reflexionar de la misma y más cuando sabemos que vamos a compartir con nuestros jóvenes. Como líderes, lideresas juveniles, debemos disfrutar cada momento que tenemos para compartir la palabra de Dios con nuestros jóvenes. Así que muy contento y muy dispuesto a lo que Dios quiera hablarnos esta semana. En la sección para comenzar de la Guía Juvenil nos aparecen 3 ciclos que el retorno de Israel a su tierra, en el primero liderado por Zorobabel, luego por Esdras y finalmente por Nehemías. Quisiera que nos ampliara un poco el contexto y también trayera mención qué significa soberanía y qué implicaciones tiene que estemos bajo el control soberano de Dios. Excelente. Son exactamente tres escenarios los que se dan en el retorno de Israel a su tierra. Estos 3 escenarios están marcados precisamente por personajes, cada uno un personaje distinto. Zorobabel, tenemos a Nehemías y tenemos a Esdras. Cada uno de ellos es un ciclo distinto y cada uno de ellos va a cumplir una tarea específica, desde la reconstrucción del templo, la reconstrucción de las murallas y la instauración de la ley. Estos elementos van a ser importantes para el tema de instaurarse como nación nuevamente, de restaurar el culto al Señor. Entonces el regreso es muy importante. Y en estos tres escenarios precisamente son los que vamos a tener la oportunidad de estudiar durante toda esta guía. Así que eso nos sirva a nosotros de una introducción general. Cada uno de estos ciclos que Israel va a atravesar va a implicar diferentes obstáculos en cada ciclo, ya sea para la reconstrucción del templo, ya sea para la reconstrucción de las murallas, para la instauración de la ley por parte de Esdras, que eso va a tener bastantes reformas a nivel religioso, comunitario. Todos estos ciclos van a haber obstáculos, pero Israel los va a superar con la ayuda de Dios y eso nos va a dejar muchas lecciones a lo largo de toda esta guía, este trimestre. Así que eso es maravilloso lo que vamos a estudiar. Y hoy, como tú lo decías, hablamos de la soberanía, es decir, el control soberano de Dios. ¿Qué es soberanía? Soberanía es el poder y la autoridad que recibe una persona o un colectivo. Esa sería como la definición básica. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos precisamente del poder ilimitado de Dios y la autoridad que tiene para usarlo como Él disponga, como Él tenga designado. Esa es la soberanía de Dios. Excelente, qué bueno. Y de ahí vamos a sacar lecciones para compartirlas con nuestra célula, con cada uno de nuestros jóvenes, pero también vamos a leer la escritura en la cual está basado la lección de este próximo sábado en el libro de Esdras, en el capítulo 1 y en el versículo del 1 al 5. ¿Nos ayuda, pastor? Con todo gusto vamos a leer la versión NBI que dice de la siguiente manera. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá
junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. Excelente. En la sección de Explorando, específicamente en el punto número 1, el Señor y el corazón del rey. El texto que usted nos acaba de leer, el versículo 1, nos hace mención que Ciro toma el liderazgo para instaurar un nuevo imperio y que a partir de ahí Dios lo utiliza para ser el instrumento para marcar un rumbo al pueblo de Israel. ¿Pudiera ampliarnos un poco el contexto histórico? Claro que sí. Y es bien interesante porque incluso el profeta Jeremías, en el capítulo 51, versículo 20, él habla o hace referencia de Ciro como instrumento de Dios. Pero qué interesante, Ciro no es de descendencia israelita, lo que quiere decir que Ciro era un rey pagano, pero Dios está usándolo, incluso Jeremías lo menciona así, como un instrumento para instaurar una nueva etapa. Luego del dominio babilónico viene el dominio persa, y el dominio persa tiene otras características muy distintas al babilonio. ¿Por qué? Porque son más permisivos con respecto a la libertad religiosa de los pueblos que dominaban. En realidad, Israel no deja de estar bajo dominio, o sea, pasa de un dominio a otro. La diferencia es que el dominio persa es mucho más permisivo y en esta ocasión va a ser clave para el retorno. Y esta etapa histórica de Israel es clave para entender incluso el judaísmo que se va a dar después y que se va a instaurar en el tiempo de Jesús. Desde lo religioso, este periodo se conoce como el periodo del Segundo Templo. Entonces ahí es algo tan importante lo que está ocurriendo que nosotros investigar o motivar a nuestros jóvenes a que puedan seguir investigando es clave, porque estas etapas que Israel está pasando históricamente son etapas en las que Dios no pierde el control. A pesar de que Israel había estado por la consecuencia de su pecado, había estado cautivo en Babilonia, ahora Dios permite que a través de Ciro, repito, rey pagano, comience una nueva etapa, y en esta etapa Israel tendrá la oportunidad de regresar a su tierra. Así que es un periodo histórico clave. Me parece interesante que usted menciona que la Biblia dice que el Ciro es un instrumento en las manos de Dios. Entonces eso nos da la idea de que Dios puede utilizar a cualquier persona, no importa en la posición encumbrada que esté en lo político, en lo religioso, en lo social. ¿Qué pudiera decirnos al respecto? Es bien importante porque desde lo religioso es que se monopoliza la voz de Dios y la autoridad de parte de Dios. De tal forma que desde un pensamiento puramente religioso, nosotros los seres humanos somos los que instauramos el perfil de quién está autorizado para hablar en nombre de Dios y quién no. Pero Dios es soberano y Él puede usar su poder y la autoridad que Él tiene, con esa autoridad puede usar ese poder para usar a quien Él quiera. Eso debería ser una lección para nosotros como iglesia, desde lo religioso, entender que Dios no tiene los límites que nosotros ponemos. Dios puede usar a quien Él desee. Y en esta ocasión es a través de un rey pagano que Dios está cumpliendo una promesa que había hecho ya a través de Jeremías al pueblo de Israel. Así que eso es bien interesante. Sí, lo mismo iba a decir. Es interesante porque pareciera históricamente que Dios ha perdido el control y que su pueblo está bajo el dominio de un rey pagano, pero de igual forma creo que hay jóvenes que hoy pudieran pensar que la situación se ha salido de control, que hay tanta hambre, guerras y tantos problemas en el mundo y pudieran decir Dios ha perdido el control. Desde este aspecto de la soberanía de Dios y Dios interviniendo en la vida del pueblo, ¿qué pudiera decirle a estos jóvenes que piensan que Dios ha perdido el control por cómo están las condiciones actualmente en el mundo? Dios cumple sus propósitos, Dios cumple sus designios y Él va a mover lo que tenga que mover y va a usar a quien tenga que usar para cumplir esos propósitos. Amén. De tal manera que todos nosotros estamos envueltos en esa soberanía de Dios, estamos bajo la soberanía de Dios. Es decir, a Dios no se le escapó que Israel se fuera a Babilonia, a Dios no se le escapa ningún detalle. El propósito de que Ciro pudiera llegar y conquistar pacíficamente, porque es Ciro II realmente el que llega y conquista pacíficamente o retira a Babilonia, lo quita, o sea, conquista pacíficamente la ciudad. Ese es parte del designio de Dios. Nosotros debemos entender junto a nuestros jóvenes, porque hay muchas preguntas en la juventud. Cuando vemos el contexto en el que vivimos,
cuando escuchamos en los noticieros de guerras de aquí, de guerras allá, de problemas aquí, de problemas allá, de atrocidades que se cometen. Entonces, la idea que se nos viene inmediatamente es que Dios como que se dio la vuelta, como que ha dado las espaldas a la humanidad y que la humanidad está haciendo lo que le place. Pero no debemos olvidar este tema tan importante de la soberanía de Dios. No, Dios no le ha dado la espalda a la humanidad. Dios no le ha dado la espalda a la nación. Dios está pendiente de todo lo que ocurre, porque además de eso debemos entender que todas las acciones humanas traen consecuencias. Dios no desea que estas consecuencias sean para acabar con nuestra vida, sino que aprendamos de ellas. Pero al final Dios siempre cumple sus designios y ese debe ser una esperanza importante para nosotros y para todos los jóvenes que nos escuchan, que probablemente se sienten limitados en su propósito o no lo tienen. Entonces hay que entender que Dios tiene control y tiene un propósito con nosotros. Cuando vemos desde esa perspectiva, todo lo que ocurre a nuestro alrededor puede estar siendo usado por Dios para algo, que quizá no lo sepamos en el momento. Bueno, ese es un tema distinto, pero sí nos vamos a enterar con el tiempo de los designios que Dios tiene. Eso es clave, que nosotros lo entendamos y transmitamos a cada uno de los jóvenes que nos acompañan en las células juveniles. El segundo punto, titulado El Señor y el Profeta. Es interesante también que la lectura en la cual basamos esta lección hace mención de Jeremías y de una promesa que el exilio duraría 70 años. En ese sentido, pastor, ¿pudiera brindarnos el contexto de Jeremías diciendo esta promesa tan esperanzadora para un pueblo que en ese momento, me imagino, estaba desbordado en esperanza? Justamente iniciando este proceso de deportación, Jeremías escribe una carta y la podemos encontrar en el capítulo 51 de Jeremías, donde él comienza a detallar cuál debe ser el compromiso de aquellos que ahora están en el exilio, cómo deben vivir en esa ciudad. Pero lo importante es que él dentro de todo menciona y afirma que la promesa de Dios es que esto no durará para siempre, que son 70 años. O sea, a pesar de cómo la situación se da, a pesar de que Israel está, de alguna manera, la factura que está pagando es algo que tiene que pagar, pero Dios es un Dios de misericordia, de amor, y a través de la voz del profeta Jeremías, Él está haciendo una promesa. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas, Dios no miente, Dios no dice una cosa y cambia de opinión de un día a otro. Dios cumple sus promesas. Nosotros como seres humanos somos, José, los que hemos dejado de confiar en las otras personas. Nosotros somos los que hemos desvalorado la palabra, es decir, la palabra en el sentido de humana, pues. Somos nosotros los que rompemos promesas, somos los seres humanos los que mentimos, somos los seres humanos los que causamos daño con nuestras palabras, pero Dios es el Señor, Él no es un ser humano, Él no tiene las limitaciones que tenemos y Dios es fiel a sus promesas, así que a través de la voz del profeta, Dios está recordándoles a este pueblo, comenzando el proceso. Qué interesante, o sea, comenzando el proceso que iba a durar aproximado de 70 años, ya tenían la promesa de que no duraría para siempre. Y en ese sentido, creo que nosotros como jóvenes nos desesperamos rápido al recibir una promesa, al entender el propósito de Dios para nuestras vidas y todo lo queremos para allá. Pero creo que este mismo pasaje nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas, ¿o no es así, pastor? Así es, Dios es fiel y cumplirá sus promesas en su tiempo. Ahí viene el Eso detalle, es porque somos nosotros los que queremos que Dios cumpla las promesas, pero ya, ¿verdad? E incluso a veces somos un poco atrevidos y le decimos, Señor, te doy hasta el sábado, te doy hasta antes de la célula para que me respondas. Sí. Y en fin, pero es normal. O sea, esto es un proceso en el que todos vamos aprendiendo a lo largo de la vida, la niñez, preadolescencia, juventud, cuando uno es adulto. Hay lecciones muy importantes de Dios y una de las lecciones más importantes que Dios nos deja es la paciencia, el saber esperar. ¿Por qué? Porque en ese periodo de espera es donde realmente demostramos si confiamos o no en la promesa del Señor. Una vez Dios nos promete a través de su palabra, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros invitamos a nuestros jóvenes a leer la palabra de Dios, debemos tomar en cuenta eso, enseñarle a los jóvenes que debemos esperar, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa, para cada acción.
Y si alguien ha confiado en la promesa del Señor y por alguna razón se ha desanimado, se ha desalentado, quizás esperaba ver una respuesta más inmediata y no la ha visto, es momento de cobrar ánimo, José. Así es. Y por otro lado están también los jóvenes que pudieran decir, yo quisiera que Dios me hablara como le habló a su pueblo o como aquellos discípulos que caminaron con Él, pero quizás perciben que Dios no les está hablando, pero nos estamos dando cuenta, líderes, que Dios le está hablando a su pueblo con mucha antelación, preparándolos y guiándolos en el camino. ¿Qué podemos decirle a esos jóvenes que no perciben la voz de Dios o que no se han detenido a escuchar esa voz que nos va a guiar en el camino? El tema de la voz de Dios, José, es maravilloso, el tema de escuchar a Dios. Porque a veces nosotros creemos que va a ser a través de un trueno, de un sueño, que de repente en la esquina del cuarto va a aparecer un ser de blanco y que va a empezar a hablar con nosotros. Y Dios habla a través de la realidad. Escuchar la voz de Dios significa escuchar lo que tenemos cerca. Escuchar la voz de Dios significa escuchar a aquellos hombres, mujeres que Dios envía y que permite, que a través de estas personas permite que Él pueda brindar el propósito, que Él pueda enviar la guía para la vida de nosotros. ¿Cuántos de nosotros recordamos cómo Dios nos habló en una célula? ¿Cuántos de nosotros recordamos aquel momento que quizás íbamos anímicamente destrozados, nos sentamos en un culto de la iglesia y al escuchar la palabra de Dios nos sentimos tan identificados que era Dios no solamente advirtiéndonos, sino consolándonos por lo que estábamos viviendo? Pero fuera del ámbito eclesial, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado a través de la realidad de otras personas? ¿Cuántas veces al encender el televisor o al ver las redes sociales nos damos cuenta que Dios nos está hablando a través de todo lo que se está viviendo alrededor del mundo? O sea, la voz de Dios está siempre activa en este mundo. Dios siempre está hablando. Nosotros, cuando descuidamos nuestra conexión con Dios, es que perdemos esa señal. Cuando descuidamos nuestra conexión con Dios, dejamos de escucharle a Él para escuchar cosas que no son de provecho. Y Dios lo que quiere es que lo escuchemos. Dios anhela que pongamos atención, pero que lo hagamos sinceramente, que cuando vayamos a Él y le decimos, Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que me dirijas, yo quiero que me ayudes a comprender lo que estoy viviendo en casa, en mi familia, o lo que está pasando en mi comunidad, quiero que me ayudes. Dios no se va a quedar callado, Dios va a contestar esas peticiones, pero debemos estar atentos a la voz de Dios. Jeremías era la voz de Dios. Totalmente esperanzador saber que Dios nos sigue hablando. Así es. El tercer punto se titula El decreto y la decisión. En ese sentido, nos menciona que Ciro es el instrumento de Dios emitiendo un decreto, pero nosotros sabemos que los decretos son formales y venía de la máxima autoridad del imperio. ¿Cuál era la seriedad de este decreto, pastor, para el pueblo, diciéndoles que regresaran y los que no regresaran, que ayudaran a la reconstrucción del templo y de la ciudad? Es que esto es fascinante porque Ciro, repitiendo lo que hemos mencionado anteriormente, es un rey pagano, pero es el rey, o sea, es quien tiene la autoridad, es quien puede decidir. El edicto de Ciro, y lo podemos investigar o podemos enviar a nuestros jóvenes a que lo investiguen, es algo famosísimo, el edicto de Ciro. ¿Por qué? Porque él está siendo usado por Dios para cumplir una promesa para que los israelitas regresen, pero la seriedad es total, o sea, se trata del rey Ciro. Segundo, se trata de alguien que tiene autoridad y a través de esa misma autoridad Dios canaliza o permite que Ciro tome decisiones claves, como el hecho de decir, pueden irse y aquellos que no se pueden quedar, pero ayudemos, o sea, Dios pone la iniciativa en este hombre para que incluso se comience con la reconstrucción del templo y motiva a aquellos que se van a quedar, porque dicho sea de paso, hay que entender que no todos regresaron. ¿Por qué no todos regresaron? Porque muchos ya habían hecho su vida. En la carta que Jeremías les envió, iniciando este periodo, les decían, cásense, hagan su vida, fomenten la paz. Ahí en Babilonia tenía que fomentar la paz. Entonces muchos de ellos ya no regresaron, pero Ciro les pedía que tuvieran la disposición de colaborar con ese gran proyecto de construcción que tendrían y que vamos a estar estudiando durante todas estas guías. Me llama la atención que Dios está utilizando, como usted bien lo mencionaba, un emperador que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, pero eso me lleva a pensar que Dios no está encajonado, porque a veces nosotros limitamos a Dios y que Dios puede utilizar, porque el texto menciona que tocó su corazón
para cumplir un designio a su pueblo. Entonces Dios no está encajonado ni para cumplirles una promesa a nosotros a nivel individual, ni tampoco a nivel de país, de sociedad. Dios no va mucho más allá de lo que nosotros humanamente podemos pensar, pastor. Sí, de hecho yo creería que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que Dios está moviendo, de cómo la soberanía de Dios actúa a nuestro alrededor. No nos damos cuenta de las piezas que Dios ha movido para nuestro bien. No nos damos cuenta a veces todo lo que Dios hace para encaminarnos en ese propósito. Esa soberanía de Dios que toca los corazones, tocó a Ciro, usó a Jeremías, y ahora a través de Ciro está Dios motivando al pueblo para que no sea indiferente al proyecto de construcción, porque lo que significaba restaurar el templo era algo simbólicamente, religiosamente y espiritualmente importante. Entonces la soberanía de Dios actúa de acuerdo a ese propósito grande, maravilloso que nosotros tenemos. Pasa algo, José, que a veces nosotros nos aturdimos cuando pensamos en el propósito de Dios. ¿Qué querrá Dios conmigo? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy atravesando esta situación? Es que yo no entiendo. A veces gastamos mucho tiempo en tratar de comprender los designios divinos, cuando estos, lo que debe ayudarnos a descansar en confianza, a permanecer de pie, es saber que esos designios son perfectos. Así que a veces, en lugar de pensar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Sino decirle, Dios, ayúdame a aprender de esto que estoy viviendo, porque seguramente esto que estoy viviendo es parte de los designios. Hay que ser responsable también y entender que a veces lo que vivimos es consecuencia de lo que hacemos o de lo que hemos hecho, de las decisiones que hemos tomado, de las palabras que hemos dicho, porque hay que diferenciar. Y porque hay personas que dicen, ¿y por qué Dios permite eso? Yo creo que la reflexión nos podría llevar a respuestas interesantes, porque a veces somos nosotros los que causamos mucho de lo que vivimos. Pero incluso los errores que cometemos, las faltas, las imprudencias, llamemos lo que sea, también Dios permite en su soberanía que todo esto ocurra para aprender. Quien no aprende de sus errores está condenado a repetir una y otra vez las mismas cosas. Pero aquellos que aprenden de sus errores son sabios, porque entonces entienden que todo lo que ocurrió, porque a veces se tiene que pasar por dolor, a veces se tiene que pasar por incertidumbre, a veces tenemos que ver las consecuencias de nuestros errores para entender por qué Dios nos dijo que por ahí no. Entonces todo eso es Dios soberano, guardando nuestro corazón, trabajando nuestra vida para que entendamos que Él tiene un plan con nosotros. Exactamente. En la sección final de la guía, de la aplicación, yo quisiera, pastor, traer a mención el contexto de algunos jóvenes que se encuentran perdidos en la vida, quizás sin rumbos, con problemas de depresión o de ansiedad, con problemas económicos o familiares, y que pudieran llevarlos a dudar de la existencia de Dios o decir, Dios está lejano a mí. ¿Qué mensaje les daría a ellos y también para nuestros líderes cómo responder a esas situaciones particulares y difíciles de los jóvenes que visitan nuestras células? Yo creo que es bastante fácil entender esto cuando nosotros mismos andábamos sin propósito por esta vida. Cuando nosotros, que ahora tenemos el privilegio de predicar, que ahora tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios, antes del Señor, ¿qué éramos nosotros? No teníamos propósito, nuestro corazón estaba vacío. Ahora tenemos a Cristo y Él lo llena todo y nos ha dado un propósito nuevo para ponernos de pie, mirar al frente con esperanza. Esto es algo clave, porque cuando entiendo esto y veo a los jóvenes de mi célula y veo cuántos de ellos están viviendo situaciones difíciles, cuántos de ellos no tienen idea de un propósito para su vida o simplemente son indiferentes al mismo o a la vida misma, entonces lo que debemos nosotros sentir es compasión. Porque Dios ama a la juventud. Dios no quiere que los jóvenes se pierdan. Dios quiere que a través de todos los instrumentos que tenemos como iglesia, usando la célula, Dios puede usar la célula. Puede usarnos a nosotros jóvenes, como líderes, como lideresas. Una palabra, una frase puede ser clave para cambiar la vida de un joven. Por eso, cuando Dios nos permite estar frente a nuestra juventud, debemos transmitir esperanza. Muchas veces nuestro propio testimonio es clave para que los jóvenes entiendan que ellos también tienen un propósito. Así que las palabras son esas, Dios no ha perdido el control. Esa es una idea que humanamente tenemos cuando no estamos conectados con Dios, con su palabra, ni con sus designios.
Dios tiene un plan, y tiene un plan con cada uno de los jóvenes de nuestra célula, tiene un plan con nosotros, que ahora estamos predicando la palabra de Dios, que buscamos agradar a Dios, que no siendo perfectos, sabemos que Dios en su amor nos permite ser formados día con día. Pero Dios tiene también un propósito para ti, que piensas que ya no tiene sentido la vida, que sientes que estás condenado a repetir los fracasos que has visto en otras generaciones de tu propia familia o de la gente que tienes cerca. No, Dios tiene un plan contigo. El control soberano de Dios está actuando a través de todo lo que te está ocurriendo. Ten fe, levanta tu rostro, ánimo, recibe de parte de Dios ese llamado y no temas a seguirlo, porque Dios te usará como no tienes una idea. Es algo que ha pasado en nosotros. Amén. Y podemos dar testimonio de que Dios tiene un propósito contigo. No desmayes y no dejes que nadie te descalifique por tu juventud, por cómo te vistes, por cómo hablas, por esto y aquello. Si Dios no te ha descalificado a ti, ¿quién va a venir a descalificarme? Dios tiene un plan contigo y eso no debemos olvidarlo. Excelente, es un mensaje digno de retomar nosotros como jóvenes y también transmitirlo a los jóvenes que visitan nuestras células. Gracias, pastor, por sus aportes, por estar acá y brindarle las herramientas de esta lección de este próximo sábado. He aprendido mucho de esta conversación y animo a todos los líderes, lideresas juveniles que disfrutemos nuestro privilegio, que investiguemos. Si ustedes dicen, esa fecha, vamos a investigar, ¿por qué no? Si ustedes dicen, bueno, quiero saber más acerca de estos ciclos, hay que hacerlo. Hagamos todo lo posible para dar lo mejor en nuestras células. Excelente. Y recordemos que esos jóvenes lo que esperan es escuchar palabra de Dios. Tenemos un compromiso. Busquemos a Dios de corazón y dejemos que nos use esta semana. Excelente, y no olviden, líderes y lideresas, completar esta preparación con nuestra dedicación espiritual para que el Señor sea quien nos conceda nuevos frutos y también su respaldo en cada una de nuestras células. Gracias por estar en un episodio más de La Guía Juvenil. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.